Yesenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La economía de Ecuador cerrará con pérdidas en ventas en el primer semestre de este 2020. Ese escenario incluye el impacto de la pandemia en el área productiva desde el 16 de marzo hasta el 16 de junio pasado, que según un informe preliminar del Ministerio de Producción, sumarían 6.114 millones de dólares. El dato corresponde a facturación electrónica. La actividad que tuvo el peor desempeño en el primer semestre fue el comercio, con bajas de 8.722 millones en la pandemia. Le siguieron servicios e industrias. Los sectores que menos afectación tuvieron fueron el agrícola, la banca, ganadería y pesca. Las empresas de alimentos y medicinas fueron los menos afectados. La caída de la actividad económica golpeó el empleo y se dieron 240.000 desafiliaciones a la seguridad social hasta mediados de junio pasado. Las pérdidas económicas en las empresas comenzaron a reflejarse desde el 16 de marzo de este año y se mantuvieron constantes hasta la primera semana de mayo, cuando las cifras comenzaron a mejorar. Así, la segunda semana de junio hubo 136 millones de pérdidas diarias, una cifra menor a los 246 millones al día de inicio de la cuarentena. De la mañana con 40 minutos, 8:40 en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Señor Alarcón, buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo está la situación a nivel empresarial en lo que va ya de la pandemia. Usted hace algunos meses había alertado de un incremento en cuanto al desempleo, mencionando cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿La situación se mantiene, se ha agravado? Buenos días, le escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Pichincha Universal, gracias por el espacio. Mire, en realidad la situación económica del país es muy complicada. Va a ser difícil salir de esta crisis. Para que tengan una idea, se proyecta que este año las ventas van a decrecer en alrededor de 20.000 millones de dólares. El SRI hasta mayo sacó cifras de pérdidas de ventas de alrededor de 9.500 millones de dólares. El Ministerio de Producción ha sacado cifras que a la fecha se han perdido alrededor de 13.000 o más de 13.000 millones de dólares. El impacto para el sector comercial va a ser de alrededor del 40%. Este año el sector comercial perderá más de 8.000 millones de dólares. Y lo que usted bien menciona en cuanto a las cifras del desempleo son aún más preocupantes. Hasta junio perdimos alrededor de 237.000 fuentes de empleo. La OIT prevé que en el Ecuador se pueden destruir alrededor de 600.000 o más de 600.000 fuentes de empleo. Un tema muy grave, el 45% de las fuentes de empleo formal se destruyen solamente en la ciudad de Quito. El Estado va a dejar de recaudar un 20% este año, alrededor de 2.200 millones de dólares. La recaudación será inferior o estará en alrededor de los 12.000 millones de dólares, lo cual implica que cada vez hay menos dinero en el sector privado y por ende cada vez hay menos dinero en el sector público en general. Si es que no tomamos las medidas necesarias para activar al aparato productivo, para activar las ventas, para activar el consumo, para que a su vez se puedan activar las ventas, va a ser muy difícil mantener las operaciones. Señor Alarcón, pero ¿qué tan posible es reactivar la economía con una situación sanitaria totalmente complicada, sobre todo en la provincia de Pichincha y en la capital de la República? Usted ve día a día cómo conocemos que se han disparado los contagios al momento en Quito, con un sistema de salud totalmente colapsado. ¿Qué tan factible es que se produzca esta reanudación de actividades productivas? ¿Quién va a consumir si la mayoría de personas está atravesando una situación absolutamente complicada en su economía y en su salud? Mire, la consecuencia de la informalidad, ¿no es cierto?, la consecuencia de la indisciplina, y lamentablemente es una realidad, ya que el 60% de la población económicamente activa de Quito depende de un trabajo informal, depende del día a día. Y esa es una realidad que ahora nos está haciendo pagar la factura. La gente durante el confinamiento en general no pudo
quedarse en su casa, tuvo que buscar alternativas. Nos demoramos en una campaña de prevención, de culturización, para que la gente no salga desprotegida, sin la máscara, manteniendo los aforos necesarios, el distanciamiento necesario, y la consecuencia, y no es por el semáforo amarillo, ¿no? Si la consecuencia de que la gente tuvo que salir, ahora se está palpando en los hospitales. Entonces, miren, yo entiendo que lo primero que hay que cuidar es la salud, pero es importante también salir con cuidado. Entonces la gente tiene que entender que si es que no se lava las manos a cada rato, si no usa la máscara, si no mantiene el distanciamiento adecuado, se puede enfermar. Y si se enferma se puede morir, y no solo que se puede morir la persona, sino que puede morir un ser querido. Entonces lo primero es que los ciudadanos, y esto empieza la responsabilidad por medio de nosotros tenemos que ser responsables, cuidarnos, seguir los protocolos. Si usted está en una edad vulnerable, no salga de la casa. Pero las empresas también tienen que ser responsables de hacer que se sigan los protocolos, pero también el gobierno tiene que tener una responsabilidad en que los hospitales tienen que mantener un orden, seguir los protocolos, no mezclar a la gente en las salas de espera, mantener un nivel adecuado de unidades de cuidados intensivos, los procedimientos adecuados. Y el municipio tiene que controlar, porque mire, todos podemos echarnos la culpa de todo, pero el municipio también tiene que controlar en el sentido de que no puede permitir aglomeraciones, fiestas, locales llenos. Entonces el control posterior es muy importante. Todos tenemos una responsabilidad, pero no se trata de decir, señores, todos encerrémonos, señores, todos salgamos, señores, esto es culpa del alcalde, señores, esto es culpa del gobierno, señores, esto es culpa de las cámaras. No. Aquí todos tenemos que cumplir con ser responsables y tenemos que salir de una manera ordenada, porque caso contrario la quiebra será peor. ¿Qué medidas les han sugerido ustedes a las autoridades que se deben adoptar para enfrentar la actual situación por la que atraviesan las empresas del sector productivo y también las personas que están desempleadas? Mire, es que lo que básicamente se debe hacer es tratar de aliviar al aparato productivo. ¿Cómo se puede hacer? Difiriendo ciertos impuestos, difiriendo los pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, manteniendo acuerdos con los trabajadores, inyectando dinero a la economía por medio de préstamos, lo cual está muy lento todavía. O sea, de cualquier manera, tratar de activar la economía, mantener el semáforo amarillo con orden, en las ciudades donde hay menos contagio también con orden, tratar de pasar un semáforo verde, pero hacerlo con orden, con disciplina, con campañas de concientización. Pero no podemos quedarnos encerrados en las casas esperando a que esto pase, porque esto no va a pasar. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, tenemos que aprender a vivir con distanciamiento, con mascarillas, con el uso de alcohol, porque ¿sabe qué? La vacuna todavía no la descubren y seguramente no la descubrirán este año. Entonces estamos pasando por una etapa muy complicada en el mundo y tenemos que aprender a vivir así. El problema es que mientras aprendemos a vivir así, mucha gente se está muriendo. Y no hay capacidad al momento en los hospitales para seguir atendiendo a las personas que se siguen contagiando. Usted ha visto los titulares de la prensa nacional. En los últimos días, 1,000 personas fueron hospitalizadas. No va a haber sistema sanitario que aguante ese ritmo. Mire, si no nos cuidamos, no va a haber sistema sanitario que aguante el ritmo, así nos volvamos al confinamiento, porque lamentablemente el 60% y ahora es más de la población económicamente activa no cuenta con trabajo formal. ¿Y usted qué le va a hacer a una persona que vive al día a día hacer que se encierre en la casa? ¿Cómo va a vivir así? Entonces lo que usted sí tiene que hacer es enseñarle que tiene que usar una mascarilla. Usted sí tiene que enseñarle a que tiene que lavarse las manos. O sea, es un tema de ser cool, de tener la cultura adecuada o la educación adecuada para poder prevenir la enfermedad. Que eso es en lo que todos debemos y podemos trabajar. Pero si usted me da otra solución para salir de esta pandemia, nosotros con gusto la cogemos, pero no vemos otra solución. Señor Alarcón, en cuanto al tema del desempleo, las cifras que ustedes manejan en lo que va de la pandemia asciende a cuántas las vinculaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta la fecha que nosotros sacamos la información del IES,
237,000 desvinculaciones. Para que usted tenga una idea, para que compare, el año pasado se perdieron alrededor, durante todo el año se perdieron alrededor de 119,000 fuentes de empleo. Solo en lo que va de la pandemia se han perdido 237,000 fuentes de empleo. Este año podemos llegar a más de 500,000 desempleados. Un tema muy grave. Del sector productivo, ¿cuál ha sido hasta el momento el más afectado? ¿Dónde se han generado más despidos, por ejemplo? ¿Y cuántas empresas se han visto en la necesidad de cerrar definitivamente sus puertas fruto de la pandemia? Mire, definitivamente el sector más afectado es el sector comercial. El 40% de las pérdidas, el 45% de los empleos se pierden en el sector comercial. No podría cuantificar cuántas empresas han cerrado, porque usted sabe que en el Ecuador el proceso de liquidar una empresa es un vía crucis. Usted tiene que pasar por un proceso de liquidación en la superintendencia de compañías, se puede demorar mucho tiempo. Entonces yo no le puedo sacar la cifra, pero le puedo dar ciertos datos. He hablado con la Asociación de Restaurantes, solamente por darle un ejemplo de un sector, y han cerrado alrededor del 35% de los restaurantes en la ciudad de Quito, de lo que me comentaron. Del sector comercial, ¿hacia qué ámbito se ha dirigido más el efecto de esta pandemia dentro del sector comercial? Bien. Los locales que venden al público son los que tienen que pagar arriendo, tienen que pagar personal, donde no va la gente a consumir, donde tenían que seguir operando, y ahora el consumo es muy bajo. Ese es el sector más afectado. Los sectores menos afectados son los locales que venden alimentos o los locales que venden medicina. Pero igual, la afectación es grave. Señora Alarcón, hace unos días ustedes como sector empresarial presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley humanitaria. ¿Cuáles son los argumentos que tienen para haber presentado esta demanda y qué esperan de la Corte Constitucional que tiene que abordar este tema? Mire, nosotros vimos que el proceso del cambio de la ley dentro de la Asamblea estuvo mal, fue mal hecho, y justamente estamos presentando una demanda de inconstitucionalidad para que revean el cierre de empresas o el pago de despido intempestivo en las empresas, evidentemente, que tuvieron que acogerse a este artículo por fuerza mayor. Sería muy grave que muchas empresas en este momento cierren, o que simplemente tengan que cerrar porque no tienen para pagar el despido intempestivo. El artículo de fuerza mayor existe en todas partes del mundo, y en el Ecuador es más necesario que exista porque es un país donde pueden ocurrir desastres naturales. Vivimos entre volcanes, la placa de Nazca me parece que pasa por la costa ecuatoriana. Es necesario tener esta figura. El rato que una empresa no tiene ingresos, tiene que buscar alternativas. Y en otro tema, ¿cómo mira el sector productivo, señora Alarcón, la terna que ha sido enviada por el presidente de la República para reemplazar en la vicepresidencia al señor Otto Sonnenholzner? Hay 3 nombres propuestos allí. ¿Ustedes como sector productivo se inclinan por alguno de esos 3? ¿Cuál les gustaría que sea aprobado? Mire, en realidad no sé cuál es la función específica que va a tener el vicepresidente en el gobierno actual. Entonces, dependiendo de cuáles sean las funciones, nosotros tendríamos que opinar. Creo que el vicepresidente no se involucra en absolutamente nada con el sector productivo, por lo que en este momento yo no podría emitir un criterio acerca de cualquiera de las 3 opciones, aunque me parece una persona muy eficiente y que ha hecho bien las cosas en la SENAE, María Alejandra Muñoz. En otro tema también relacionado con el ámbito económico, que entiendo ustedes sí podrán tener un pronunciamiento, es de esta denominada renegociación que está intentando realizar el gobierno de los bonos. El ministro de Economía anunció que se ha llegado a un acuerdo con un 45% de tenedores. Esta renegociación todavía no se ha terminado, no está completa con el 100% de bonistas, pero ya se han dado a conocer algunas características, algunos detalles que tendría esta renegociación, y al menos lo que tiene que ver con el sector bancario la ha calificado como positiva. ¿Ustedes cómo miran este proceso que está aún en marcha? Mire, si se llega a concretar la negociación, puede ser algo positivo, especialmente para los futuros gobiernos, porque se está bajando el capital de la deuda y se están aplazando los pagos y se está bajando el interés. Entonces, sí, dentro de todo me parece algo positivo.
lamentablemente los problemas del déficit son mayores. Entonces, creo que ayudará en poco en estos 2 años, especialmente en este año, cuando el déficit fiscal está en alrededor de 15,000 millones de dólares. Entonces, un ahorro de 1.500 millones de dólares en algunos años, sí, es importante, es necesario, pero el gobierno tiene que buscar algunas otras alternativas y mucho más agresivas para poder frenar el desangre durante este año y el próximo. Uno de los integrantes de este consejo consultivo que designó el gobierno ad honorem para asesorarle en materia económica mencionó en algún momento el incremento del impuesto al valor agregado. ¿Como sector productivo creen que esa es la vía? No, pues en este momento, cuando la gente no tiene dinero, cuando la economía está estancada, cuando estamos viviendo por una depresión, la peor crisis económica de la historia del Ecuador por el virus, y también tiene una mezcla del problema del mal manejo económico de los últimos 2 gobiernos, imposible pues quitarle más dólares a los ecuatorianos del bolsillo en este momento. No es el momento para subir el IVA. Lo que hay que impulsar en este momento es el consumo, y eso no se lo hace subiendo los precios de los productos. ¿Cómo mira usted que se van a desarrollar en materia económica y en lo que tiene que ver con el sector productivo estos últimos meses de gestión que le faltan a la actual administración gubernamental? No lo sé, mire, todo depende de qué es lo que impulsa en estos últimos 10 meses. Y en estos últimos 10 meses lo que impulsan es el ahorro y buscan atraer inversión finalmente. En algo pueden ayudar al próximo gobierno. ¿Cómo pueden impulsar el ahorro? Bueno, con la reestructuración del tamaño del Estado, para dejar de gastar lo que vienen gastando y buscar ingresos, y los ingresos se pueden buscar por la delegación de la administración privada, de ciertas empresas estatales, finalmente que tenga balances, aunque sea Petroamazonas, que sea manejado por gente que tenga el perfil para hacerlo. Lo mismo se puede hacer con Select, por darle una idea. Se puede ser más agresivos en la venta del espacio del espectro radioeléctrico para que vengan más empresas por decirlo, operadoras de celulares. Debería tratar de plantear una reforma tributaria para ampliar la base y bajar ciertos impuestos. Debería tratar de plantear una reforma laboral, aunque políticamente ya está muy complicado, se demoró mucho. Debería en este momento plantear un nuevo modelo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dejar de gastar tanto y dar mejor servicio, transparentar todas las cuentas, en general, bajar el gasto en el IES para servir mejor al afiliado. Entonces, todo depende. Si toma buenas decisiones, podrá dejar en mejor estado al país, aunque va a estar muy complicado el país, pero siempre se puede con decisión política y una buena visión en cuanto a la economía, todo se puede mejorar. Le queremos agradecer, don Patricio, por su presencia virtual en nuestra emisión de noticias. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y también presidente del sector productivo de esta ciudad, que nos ha dado a conocer cuál es la realidad del desempleo y de las pérdidas que está enfrentando el sector productivo producto de la pandemia. Señor Alarcón, muchísimas gracias por haber participado en nuestra emisión de noticias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.